Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas en Voces Violetas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Connie Rueda o de quienes colaboran en este podcast. Hola amigas y amigos, estamos en un nuevo episodio de Voces Violetas. Tenemos a una mujer que desde hace mucho queríamos tenerla en este espacio, Amira Cruz. Muchas gracias por estar con nosotros. Amira es una académica, es una mujer que es activista, pero especialmente es feminista abolicionista. Y queremos empezar por eso, porque en Voces Violetas lo que queremos es aprender y aprender a educarnos sobre el feminismo. Muchas gracias, Amira, por estar acá. Nos gustaría que empezáramos y nos platicaras qué es el feminismo abolicionista. Diputada Connie Rueda, muchísimas gracias, y a su audiencia, que es grande y amplia, gracias por esta oportunidad. Así es, el feminismo es uno, efectivamente es una teoría política y es solo una, la teoría feminista, y su objetivo es la emancipación de las mujeres. Cuando decimos emancipación es que tengamos nosotras el acceso a todos los derechos humanos, a todos, ¿no? La emancipación en todos los sentidos. Ahora, el feminismo, que es uno, tiene distintas corrientes teóricas, distintas, vamos a decir, prioridades en la agenda, pero en la agenda de las mujeres, ¿sí? Entre ellas está, el feminismo abolicionista. ¿Por qué es abolicionista? Porque queremos abolir todas las formas de esclavitud que nosotras consideramos siguen explotando a las mujeres hoy, en estos días. Por ejemplo, la pornografía, la prostitución, los vientres de alquiler, y se suma las identidades de género. Esto es muy importante, y gracias por la oportunidad que me dan, diputada Connie Rueda, de poder explicarles la razón teórica y científica. Y si me permite, le voy contando. Por favor. Muy bien, diputada Connie Rueda, querida audiencia, vamos a recordar que la teoría feminista surgió hace ya casi 400 años. Es teoría como la teoría de la aguja hipodérmica, como la teoría de sistemas, como la teoría de cuerdas, porque tiene una base científica. Estas mujeres que iniciaron esta teoría feminista, lo que hicieron fue investigar para demostrar las desigualdades entre mujeres y hombres. La mayoría de ellas son antropólogas, sociólogas, arqueólogas, psicólogas. En México, voy a poner un gran ejemplo, tenemos a una antropóloga que es Marcela Lagarde. Entonces, con ese símil, les pido que pensemos en esas mujeres científicas que dijeron, vamos a demostrar la desigualdad que hay entre mujeres y hombres por haber nacido mujeres y por haber nacido hombres. Y entonces empiezan a hacer una serie de investigaciones. Como cualquier teoría, se requieren unas cosas que se llaman categorías. Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación científica, su asesora de tesis o su asesor de tesis le pide, ¿y cuáles son estas categorías? Muy bien. Entonces la teoría feminista tiene un sistema que se llama sistema sexogénero, con el que empezó a hacer estos estudios para demostrar la desigualdad entre mujeres y hombres. Y tiene estas siguientes categorías: sexo y género. Pero en la teoría feminista, estos dos son binarios. Por eso también escucharán que siempre, binarismo, binario. Sí, porque la teoría feminista solo considera irrefutablemente dos sexos, que son biológicos, científicos e irrefutables: mujer y hombre. Esos son los sexos, ¿sí? Mujer, hombre, quienes nacimos mujeres, quienes nacimos hombres. Y luego, para explicar las opresiones, las otras categorías son el género. A eso iba. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el género? El género es una construcción social. En este caso de la teoría feminista, lo femenino y lo masculino. Porque resulta que como nosotras nacimos mujeres, entonces nos oprimen poniéndonos la opresión del género, por ejemplo, de lo femenino. Por eso es violencia contra las mujeres en razón de género.
Y entonces nos meten allá, si naciste mujer, entonces te toca lavar los trastos. Si naciste mujer, entonces te toca cuidar a tus hijas y a tus hijos por siempre. Si naciste mujer, entonces te toca lo público. Digo, lo privado. Si naciste mujer, entonces te toca ajustarte a un estándar de belleza que quién sabe dónde lo sacaron. Sí, lo que nos oprime es el género, que es una construcción social, que afortunadamente va cambiando con el tiempo. Se va avanzando. Se va avanzando. Pero lo malo es, bueno, incluso hay a ellos también este asunto del género de lo masculino, cuando dices él es el proveedor y él, no, por favor, ya déjenme en paz, él lo resuelve, el que resuelve, no, ahora resulta que tiene que ser plomero, cerrajero, carpintero, ¿no? Entonces, esas son las opresiones, ¿sí? Esos son los géneros. ¿Qué ocurre con los dos géneros, evidentemente? Pero pues la teoría feminista solo va a ver por las mujeres. Sí, por supuesto. ¿No? Pero es así. Sí, porque también lo masculino nos ha afectado a nosotras, ¿no? Por eso. Entonces, o sea, una mujer se ve rara de carpintera, una mujer se ve rara de mecánica, de piloto, ¿no? Pilota. Exacto, ahí está muy bien, diputada Connie Rueda. Y ese es el sentido. Entonces, la teoría feminista está basada científica y académicamente y políticamente en ese sistema sexogénero. Yo les voy a pedir, abusando de su confianza, diputada Connie Rueda, que me ayuden a buscar en internet un foro de la UNAM, en donde está Marcela Lagarde, Aimé Vega Montiel, justo que se llama Aclaraciones pertinentes y necesarias sobre las categorías sexo y género. Porque este es el asunto. Mientras nosotras estamos luchando y seguimos luchando lamentablemente por nuestros derechos, hay otras agendas que se están metiendo, ¿no? Y entonces a fuerza quieren meterlas aquí y son estas de identidades de género, que para nosotras son una nueva opresión. Ejemplo. Mientras nosotras, las mujeres, seguimos sufriendo la violencia, por ejemplo, económica y patrimonial, y entonces nuestra prioridad es la comida y la vivienda adecuada y el acceso a los servicios de salud para mi gestión menstrual, hay otras agendas que a fuerza quieren meter la procuración en los servicios de salud de cambios hormonales. Entre comer para sobrevivir y un tratamiento hormonal, hay una gran diferencia. Esa no es nuestra causa. Podemos encontrarnos cuando nos encontramos con las mujeres que quieren ejercer su libertad de ser lesbianas, ¿sí? De ser bisexuales o de ser lo que ellas quieran. Por eso también luego surgió la paridad, que eso está bien bonito. No hay ningún pierde ni nos podemos equivocar al respecto. La paridad es mitad para hombres, mitad para mujeres. Y en la mitad de mujeres podemos haber lesbianas o bisexuales y en la mitad de los hombres pueden haber, ¿verdad?, homosexuales o bisexuales o lo que queramos ser. Pero desde la división sexual. Y así están aseguradas los asuntos. Otra de las consideraciones, por ejemplo, que no estamos de acuerdo con estas cuestiones de identidades de género. Nosotras, de hecho, aquí en Oaxaca, que fue pionera, Oaxaca ganando como siempre, ¿no? Una de sus grandes aportaciones es haber legislado primero la violencia simbólica, evitando, entre otras cosas, los concursos de belleza. Ajá. Y qué horror eso, y terrible. Porque ¿quién dijo que era bello? Así es. Y las medidas. Sobre todo en un estado multiétnico, ¿no? Donde nuestras diferencias físicas pues pueden variar de extremo a extremo, porque pues en la costa tenemos a mujeres afros, en la Mixteca tenemos mujeres bajitas, pero eso no les quita su belleza. O sea, entonces el hacer un concurso de este tipo, la verdad nos denigra, pero lo que es peor, muchos de esos concursos inducen a la prostitución, entonces es terrible que se hagan ese tipo de cosas en
en todo el país o en cualquier parte del mundo, ¿no? Diputada Connie Rueda, audiencia, justo también les invito, si pueden ir justo en la discusión en el ámbito federal sobre violencia mediática y simbólica, otra vez Aime Vega Montiel, pueden buscarla, justo está demostrando cómo estos concursos de bellezas tienen relación con trata de personas. Y te pone así la piel chinita, entonces ayúdenme a buscar. Pero en este sentido, diputada Connie Rueda, resulta que justo en esa cuestión de belleza, que quién sabe dónde lo sacó. ¿Cómo definir qué es bello, no? O sea, para cada persona la belleza es diferente. O sea, nadie puede poner un perfil único de belleza. Entonces, la belleza, yo creo que más bien debiera ser la belleza interior, la belleza del alma, ¿no? La belleza del espíritu, del servicio. A veces encuentras mujeres tan bellas por su forma de ser, por el trato, ¿no? Por cómo son hacia las demás personas. Creo que eso probablemente se pudiera valorar, pero no el físico de ninguna manera. No, y además con una exigencia física que quién sabe otra vez dónde lo sacaron. Cuando usted dice, normalmente ¿sí? Son influencias extranjeras donde nos quieren imponer un tipo de belleza nórdico, ¿no? Altas, rubias, de ojos azules y que dices, oye, pero vivimos en un país donde nosotras somos chaparritas, morenitas, o sea, que no tiene nada que ver con la belleza que nos quieren exigir este tipo de concursos. Bueno, pues una de las nuevas esclavitudes para nosotras, las feministas abolicionistas, justo son las identidades de género que por hombres que hoy se operan para tener bustos, se operan para tener pompas, se ponen extensiones y rubias, como usted bien dice, se ponen pupilentes, como dijo usted, azul, color azul, se hacen una cinturita, hay una nueva estandarización, un nuevo rol y estereotipo que a nosotras no nos identifica. Eso, la extensión, la pompa, la boobie no nos hace mujer. Audiencia querida, ya sé que soy frívola, pero ojalá hayan visto Barbie, la película, y diputada Connie, hasta Barbie lo sabe. ¿A dónde va Barbie al terminar la película? No va a dirigir Mattel, que yo creo que también fue, ¿verdad? Pero va a su cita ginecológica. Porque lo que nos hace mujeres es haber nacido mujeres. Entonces, hasta Barbie lo sabe, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos. En lo que andamos buscando que se cubra la alimentación, también andamos sorteando estas otras cosas que nos quitan tiempo y energía y alegría y espíritu, caray. Porque para nosotras lo más importante es esto, que las mujeres tengamos que comer, vivir adecuadamente, tener un empleo bien remunerado, tener acceso a los servicios de salud, y nos meten otras cosas que no son de nuestra agenda. Entonces, ¿dónde podemos unirnos? Donde estén que las te mujeres. Bombardean con información para que al final esos roles, pues la sociedad los acabe asumiendo como que es la forma de vida que uno debe de tener, ¿no? Y ahí está donde nos desesperamos, nos entristecemos y decimos, bueno, pues sí hay que seguir dando cursos, hay que seguir haciendo marchas, pues lo seguiremos haciendo. Hoy tengo una gran preocupación, diputada Connie Rueda, y justo es que ya habíamos logrado en las legislaciones, por ejemplo, nombrar y también vamos a decir que llevaran al ámbito penal violencias como la simbólica, la mediática, ¿verdad? Y logramos también que en el tercero constitucional, en la Constitución que tiene que ver con la educación, dijera que la educación debe tener perspectiva de igualdad sustantiva y también que sea incluyente. Logramos que en una norma mexicana, que es la número 25, por la igualdad laboral y no discriminación, estuvieran ya descritas, por ejemplo, el lenguaje no sexista y el lenguaje incluyente. Logramos que a lo largo y ancho de la República Mexicana hubieran manuales. Logramos que en el 2012 la mismísima RAE, la Real Academia de la Lengua, considerara que se desdoblara para identificar a mujeres y a hombres, ¿no? La gramática 2012 ya trae esa corrección. Y pues nosotras felices, pero resulta que también tenemos que acompañar los procesos de redacción.
Porque ahora resulta, querida diputada Connie Rueda, que el funcionariado, ¿no?, las servidoras públicas y los servidores públicos que debieron escribir los textos gratuitos con perspectiva de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y lenguaje incluyente, escribieron con X. Ni uno leyó entonces los manuales, ni de I-Mujeres, ni la de Secretaría de Mujeres, ni de las instituciones, porque a lo largo y ancho de la nación hay una serie de manuales ya. Seguramente lo hizo un hombre. Pero, oye, mira, sí, yo te quiero preguntar desde tu experiencia en el activismo, pero que también eres académica, ¿cómo incluyes el feminismo en las universidades o en sus espacios de estudio? ¿No se toma mal? ¿Cómo lo trabajas para el entendimiento, especialmente pues de las mujeres y de los jóvenes que a esas escuelas acuden, a esas universidades? Bueno, al principio fue muy difícil porque efectivamente no teníamos la referencia de dónde dice. Sí, yo tendré 20 años, ¿no?, desde la primera vez que impartí una clase en una universidad. Entonces fue complicado porque al principio yo no tenía cómo demostrar dónde dice. Porque pues traía... Todo era teórico. Sí, o sea, y traía las referencias de Simone de Beauvoir, por supuesto, ¿no? De Virginia Woolf, por supuesto. Pero las mexicanas... Pero eso lo sabías tú, yo porque lo eras sabía especialista, ¿no? Pero en las universidades, ¿era permitido, no era permitido? No, por esto de quién lo dice, dónde dice, hasta que, ejemplo, ¿no? Son mis referencias, diputada Connie Rueda, porque además de científicas, dijeron, pues voy a andar en las 3 esferas, ¿no? Marcela Lagarde, ¿no? ¿Qué dijo? Además, Marcela Lagarde, que es feminista y también abolicionista. ¿Qué dijo? Pues voy a hacer la investigación de antropología social, voy a demostrar la desigualdad, pero como llegar a la igualdad va a durar 300 años según los estudios, me voy a meter también de legisladora. Recuerden que fue la que hizo posible que en una votación, porque eso usted, diputada Connie Rueda, lo sabe, convencer a una mayoría para lograr que se apruebe una reforma está tremendo. Entonces, a ella le debemos el término de feminicidio y todo lo que ya después se desarrolla, ¿no? Entonces, hasta Marcela Lagarde, Aimé Vega Montiel, que también es feminista abolicionista, es comunicóloga, su trabajo tiene que ver con violencia mediática simbólica, ¿no? Y muy bien el lenguaje incluyente, hasta que ellas ya empezaron a generar no solo los libros, sino el cambio en las leyes. Aquí dice, hoy que ya le dije adiós a las aulas para tomar un respiro, hoy, por ejemplo, afortunadamente, la Secretaría de Educación de Oaxaca ya está pidiendo que las unidades se llaman, así como había unidades de transparencia, ahora en las universidades se llaman unidades de igualdad. ¿Y existen? Sí, se están integrando, pero algo que me encanta es que están pidiendo que sean dirigidas por mujeres. Claro. Porque podemos tener aliados, diputada Connie Rueda, y les agradezco mucho a los hombres que sean nuestros aliados, pero como no les ha atravesado esa discriminación y violencia por ser mujer, no lo sienten. Es difícil entenderlo, o sea, para ellos es difícil entenderlo, ¿no? Y de repente les salen los rasgos machistas sin querer probablemente, ¿no? Y que creo que sería un enorme horror que hubieran hombres en esos espacios. Bueno, yo le voy a contar, hay una universidad pública gigante, está haciendo su transición apenas de dirección a unidad, como dice ya la Secretaría de Educación Pública en Oaxaca, que está haciendo esa transición, cuyo director es un hombre homosexual. Y estamos de acuerdo si es aliado. Donde no estamos de acuerdo es cuando él va a dar una conferencia sobre menstruación, o cuando va a dar una conferencia sobre lactancia materna, o cuando va a dar una conferencia sobre cáncer cervicouterino. ¿Sí van conmigo en la idea? Claro. Yo recién tengo un compañero político, ¿verdad? Que bueno, ya afortunadamente agarró las redes y dijo, soy un hombre bisexual. Y ahí estoy de acuerdo porque están asumiendo
que son hombres con una orientación y preferencia, ¿verdad? Pero entonces no nos quieren quitar ningún espacio. En el caso de que sean ellos quienes hablen del embarazo, la menstruación, la menopausia y el cáncer cervicouterino, ahí sí nos están quitando un espacio. Que además no entienden y nunca lo van a entender. Pero como son los titulares de esas áreas. El mundo al revés, pues, diputada Connie, el mundo al revés. Estoy desesperada. La simulación, volvemos a lo mismo, la simulación. Oye, ¿tú crees, Amira, que en esos espacios estén seguras las mujeres, en los espacios educativos? ¿Crees que hay seguridad para las niñas, para las jóvenes, para las universitarias? No. De hecho, en estas grandes universidades, cuando hablo grande, estoy hablando de matrículas muy grandes. Es muy difícil que un área, como por ejemplo la unidad de igualdad, pueda atender absolutamente todos los casos de violencia. Sin embargo, para eso fueron creadas, para que paulatinamente se pueda crear la estructura que pueda atender la denuncia, el acompañamiento, si va, además de la denuncia interna, si va a acudir a las autoridades, ¿no? Vamos a decir, pues, del Estado para denunciar, el acompañamiento psicológico, porque no es de que te denuncio y ya pasó. Justo estamos escuchando un foro de un acecho que ha durado años. No, eso no se quita con que ya lo denuncié. No, es un proceso que tú también tienes que trabajar con mucho acompañamiento y que luego tiene una serie también de cuestiones físicas. Sin duda. Psicológicas, sobre todo, que esas son las más graves porque es difícil de borrar. A no ser que lleves un mega tratamiento de años y años y años y aún así esas secuelas te quedan. Uh-huh. Entonces, sí, diputada Connie Rueda, pienso que todavía no estamos seguras en esos espacios, las niñas no están seguras, las adolescentes todavía no están seguras. Sin embargo, soy optimista y lo que sí es que voy a insistir de lo logrado, que nada nos quiten, o sea, ni un paso atrás. Y si sorteando estas otras agendas podemos mantener lo ya logrado, ahí vamos a estar. Y poco a poco ir hacia el adelanto de la mujer. Esa es otra de las cosas. La PEG, que es la hija del feminismo. ¿Qué es la PEG? La perspectiva de género. Sí, la PEG. Te digo que yo tengo que ir aprendiendo poco a poco. No, pero si usted legisla con PEG, que sí sabe. Sí, pero hay que conocer los términos y por eso invitamos, te digo, expertas como tú para entender perfectamente cómo defender el tema, o sea, cómo hablar del feminismo con conocimiento de causa, ¿no? Porque lo mío siempre ha sido intuición, ¿no? Cuando ves injusticias te metes y dices esto no es correcto, pero sí hay que tener los fundamentos y las bases para defenderlo, pues con materia, ¿no? Como pues debe usted ser. Muy bien, oiga, porque además desde hace años legislando siempre a favor de las mujeres y en esencia es eso. Entonces usted muy bien, yo muy agradecida de verdad por todo cuanto ha hecho en momentos complicados, además políticamente, así que muchas gracias por lo que hace por nosotras las mujeres. Es una voz genuina por los derechos de las mujeres y es lo que queremos, que esa perspectiva de género que se construyó así, dicen, para ponerse las gafas violetas y ver las desigualdades entre mujeres y hombres, pero no solo para verlas, sino para crear acciones para el adelanto de las mujeres. Por eso, si ustedes me ayudan a ver estos foros de las maestras como Marcela Lagarde o Aimé Vega, dicen, replanteemos, ¿sí? La PEG fue creada para que tengamos perspectiva de género, pero en esencia acuérdense que vemos la desigualdad y armamos acciones afirmativas para el adelanto de las mujeres. Porque si damos la misma beca, pues la brecha de desigualdad sigue igual, ¿no? Claro. En cambio, si utilizamos la perspectiva de género solo para el adelanto de las mujeres, en 300 años ya llegaremos a la igualdad sustantiva. Wow, y aún así, o sea, 300 años. Por eso estamos, pues yo sí realmente preocupada, optimista, pero preocupada, y a veces entonces dices, ¿por qué se enoja? Porque ya de todo lo conseguido y me sales con otras agendas, pues si no me entiendes, y eso que tengo el don de explicar, pues entonces me meto a veces parece a veces pareciera que lo que se quiere es retroceder, ¿verdad?
O sea, yo a veces, fíjate que yo presenté una propuesta de iniciativa para que se incluyera una materia de género, desde la primaria, secundaria, media superior, e incluso que hubiera una licenciatura de género en las universidades. Bueno, te quiero decir que la presenté la legislatura pasada, la arrumbaron, la volví a presentar en esta legislatura, y ahora hasta me pidieron, o le mandaron a decir a mi técnico, que yo la bajara. No. Entonces le dije, a ver, que me vengan a explicar por qué quieren que yo la baje. Claro que no la voy a bajar, pero que tengan el valor de venirme a decir cuál es la razón. ¿Qué opinas de esa iniciativa y cuál crees que sea la razón? Porque mira, la presenté ni siquiera pensando en la igualdad, la presenté pensando en evitar los feminicidios, en evitar la violencia cotidiana que viven las mujeres, porque si a un niño lo educas desde pequeñito, entiende perfecto, y con las palabras que tú le quieras decir, el niño va a entender lo que no es correcto, lo que no debe de hacer, porque incluso en muchas ocasiones estos niños son violentados en sus hogares y no conocen otra forma de vida, pero si ellos tienen una materia de género y llegan, entienden que eso no es lo que debe de ser, no es lo correcto. Y a lo mejor hemos perdido muchas generaciones de evitar la violencia, pero esto nos reconduciría para evitar la violencia. Pero más allá de eso, y por la plática que tenemos, pues para igualar la vida de las mujeres con los hombres. ¿Cuál es la razón, Amira? A veces, de verdad, como dices, no es me enerva. La razón, diputada Connie Rueda, es justo eso, que sigue la opresión del sistema patriarcal y del sistema capitalista, que en medio del ejercicio de las mujeres de todos nuestros derechos estamos mermando sus intereses. Y esa es la razón. A estas alturas recién platiqué además he visto en Voces Violetas a Soledad Carquín Edgar, ¿no? Recientemente platiqué con ella y enteramos, no tenemos otra explicación porque ya llevamos al menos 400 años de hablar de los derechos de las mujeres, o sea que todas las personas aquí ya saben, ¿verdad?, qué es el feminismo, o que existimos las feministas y que queremos la emancipación de las mujeres. Entonces, a estas alturas, si estás en contra, es efectivamente por una posición política para negar los derechos a las mujeres de todas las edades. Estoy hablando entonces de negar los derechos a las niñas. Porque, ¿qué tendría de malo una educación con perspectiva de género? Si lo que queremos es eso, justo que se vean las desigualdades entre mujeres y hombres, porque con una sociedad justa, respetuosa, igualitaria, nos conviene a todas y a todos. A mí lo que me preocupa es justo eso. Bueno, yo, si me permiten, audiencia, diputada Connie, pues les mando la liga de los libros de texto, ¿no? Cuando el artículo 3º constitucional dice que la educación tenga perspectiva de igualdad sustantiva, ni siquiera dice igualdad, dice sustantiva, que es la aspiración más grande de la teoría feminista, es el top. Sustantiva quiere decir en la realidad, y que sea incluyente, y hay manuales sobre el lenguaje, y meten una tercera agenda escribiendo con X. Mira, aquí está Rigoberta Menchú, pero les voy a pasar una serie de páginas en donde pueden ver que está escrito así, con X. Están metiendo otra agenda y entonces ya estamos viendo que además a esta pequeña y este pequeño, en este mundo tan complicado, le vas a tener que explicar desde ese momento la teoría sexogénero. Entonces, todas las personas, todos los derechos, no tiene nada de malo, ¿cierto? La PEG es justo ver la desigualdad para proponer mejoras y que vivamos una vida libre de violencia y de igualdad de oportunidades que nos conviene a todas y a todos. Yo lo lamento mucho, pero ya en esta era, pues una oposición a eso significa de verdad una posición política que no quiere el derecho de las mujeres a todos, pues las garantías. ¿Y sabes qué es lo que me da más miedo? Que esa simulación, ¿no? Que a veces colocan a mujeres en espacios de toma de decisiones, pero para manipularlas, ¿no? Sin el deseo genuino de que mejoremos nuestras condiciones, ¿no?
siempre es el hombre el que dirige, el patriarcado el que dirige las instituciones, los gobiernos. O sea, qué complicado y qué difícil, ¿eh? A mí me lamenta profundamente cuando veo mujeres que están al servicio de los hombres, al servicio del patriarcado, al servicio de lo que el Señor diga. Entonces, lamentable y triste. Pero con optimismo, diputada Connie, y perseverancia, y cuidando lo que ya tenemos, y con el trabajo de usted, por ejemplo, muchísimas gracias. Muchas gracias por sostener esa posición, esa ideología, y gracias también por los resultados que ha tenido, y le pido que siga siendo una voz, ¿no? Una voz de las mujeres en donde ande, particularmente aquí, en el Congreso del Estado de Oaxaca. Muchas gracias, diputada. No, al contrario, mira, la verdad es que te digo, lo he hecho por intuición, pero además me he alimentado de ustedes, de las expertas, de las que conocen el tema. O sea, por eso hicimos este espacio, porque queremos aprender y queremos que muchas mujeres entiendan que no son caprichos, que son necesidades que tenemos las mujeres, que a lo mejor estamos en áreas de privilegio nosotras, pero que si volteamos a ver, como ahora que fuimos a la costa, por ejemplo, que vimos de verdad la tragedia en niñas y mujeres con el huracán, lo difícil que es para ellas, y viendo las estadísticas, por cada muerte de un hombre en tragedias de huracanes, de sismos, hay 14 mujeres que fallecen. Entonces, ahí es cuando ves la diferencia, es cuando notas, cuando dices necesitamos de verdad hacer algo, necesitamos defenderlo, no es capricho, no es una corriente como moda, no es, o sea, de verdad es algo que necesitamos todas las mujeres sumarnos, sobre todo las mujeres que estamos en estos espacios donde se nos permite hablar, decir, opinar y hacer algo en favor de ellas. A mí le decía la vez pasada platicando con una amiga, le decía, no estoy acostumbrada a recibir elogios porque no me gustan, porque creo que es parte de nuestro trabajo. Si yo estuviera en alguna institución dirigiéndola, lo haría con el mismo sentido, ¿no? Entonces, pues al contrario, yo te agradezco a ti tus palabras, de verdad, porque vienen pues de mujeres que conocen el tema, que saben la lucha, pero que necesitamos apoyarnos mutuamente, ¿no? Es que necesitamos agarrarnos de la mano y caminar, y si hace falta empujar, empujemos. ¿No? Muchísimas Demos gracias. codazos. Demos codazos, porque ya de verdad, o sea, porque alegría, paciencia y cursos y todo ya lo dimos, entonces ahora vamos a dar codazos. No sé. Es que de verdad, ¿qué más podemos hacer? Y porque hemos estado ahí siempre, ¿no? Entonces, desde la urgencia de la alimentación de las mujeres, que muchas, como usted dice, allá, ¿no? Están padeciendo de eso, ¿no? Hasta el derecho, vamos a decir, más simbólico que pudiera ser la expresión y representación de nosotras las mujeres en los libros, en los medios, en los contenidos mediáticos. O sea, todas las condiciones son importantes. Y efectivamente, diputada Connie, no es moda, ni es tendencia. Es el justo derecho al acceso a todo lo que también los hombres disfrutan en esta vida que además armamos juntas y juntos. Además, no defender el feminismo es corrupción. Ándele. Muchas gracias, Amira. Gracias a usted. Por estar acá. Gracias a su equipo. Éxito siempre. Muchas gracias, Amira. Gracias, amigos y amigas.